fenómeno ocurrido el 21 de noviembre de 2019 con la convocatoria del paro nacional colombiano y toda la movilización de millones de colombianos a las calles por causa de el paquetazo del gobierno o lo que nos querían imponer en cuanto a reforma laboral, en cuanto a reforma tributaria, en cuanto a reformas pensionales, también sumado la disminución del presupuesto a la universidad pública, junto al aumento de los asesinos del asesinato de los líderes sociales, como también el detrimento en el proceso de paz. Debemos contextualizarnos que en los últimos meses del año 2019 se vinieron manifestando protestas a nivel de toda la región suramericana. Hablamos de Argentina, hablamos de Chile, hablamos de Perú y hablamos de Colombia. Esto tiene un trasfondo mucho más grave, y es que el capitalismo se encuentra en crisis global. Economías como la estadounidense, la Unión Económica Europea e incluso el gigante chino han mostrado una desaceleración económica, teniendo efecto en los mercados emergentes y en los países emergentes a donde nos encontramos nosotros, llevándonos a un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, haciendo que los gobiernos internamente tomen medidas como todas esas que acabo de enumerar, llevando a un empobrecimiento cada vez más grande a los ciudadanos de su país, y donde definitivamente los colombianos ya no aguantamos un pago de impuesto más, donde se manifestó en las calles, donde salieron profesores, salieron gremios, trabajadores independientes de la salud, salieron estudiantes, salimos todos a marchar, porque definitivamente en este país, desde 1819 hasta la actual, nos han tenido completamente subyugados y coartado muchas veces nuestras libertades. Con las fronteras del país cerradas y las fuerzas militares en máxima alerta, Colombia vivió en el año 2019 uno de los acontecimientos más importantes. Fueron unas protestas, las cuales en su mayor parte fueron pacíficas, convocadas por opositores del presidente Iván Duque y su gobierno. Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como el Gran Paro Nacional, y se registraron protestas en Bogotá y otras grandes ciudades del país como Medellín, Cali y Barranquilla. También se presentaron protestas en el exterior, en países como Alemania, España, Francia, Suiza y Reino Unido. Sin embargo, la jornada en su mayor parte pacífica, algo que reconoció el presidente Iván Duque en una transmisión por la televisión nacional. También se presentaron cacerolazos en diferentes ciudades del país. La segunda ciudad más importante, como fue Medellín, presentó un gran número de protestantes. Las manifestaciones también reclamaban medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, los cuales desde el mandato del presidente Iván Duque han sido una blanca de ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos. Los opositores del presidente Iván Duque y su gobierno convocaron a este gran paro nacional en las ciudades principales, lo convocaron en un horario de 8 de la mañana. Acá podemos decir que el clima de todas estas diferentes ciudades favoreció a que estas marchas se pudieran dar de una manera efectiva y fueran pacíficas. Bueno, al hablar de por qué se presenta este fenómeno social y para explicar un poco por qué se presenta, es importante hablar del sentido identificatorio, pues es el principal promotor y tiene suma importancia para que se genere un endogrupo. Este endogrupo se va a generar con la suma de uno o más individuos al tener un pensamiento en común, un fin en común, o sencillamente tener pensamientos o ideas aversivas hacia un tema. Al generación de endogrupo, directamente se genera el exogrupo, que en este caso los manifestantes, su exogrupo sería el gobierno y el manejo de las políticas que venía estructurando el gobierno, lo cual generó inconformidad y la misma versión en el endogrupo. Por esto se masifican de esta manera, y la explicación de la masificación vendría siendo que al ver que hay más de un grupo de personas,
perdemos como esta pena y esta timidez para entrar, ya que justificamos de alguna manera pues la meta de la que se viene hablando, que pues en este caso se querían cambiar algunas políticas y algunos constructos o ideales que venía manejando el gobierno. Es importante también hablar del género, de la cultura, pues aquí podemos ver cómo desde el mismo endogrupo hallamos particularidades muy significativas, como por ejemplo la edad o que la mayoría de estos sean estudiantes universitarios. Esto nos demuestra pues la importancia de la cultura y de cómo desde aquí se generan pensamientos de unión o en común que pues hace que se masifique este fenómeno social que fue la marcha. Continuando con lo que decía mi compañero Felipe, dentro de la categorización psicológica de las personas entre los endogrupos y los exogrupos también encontramos demás fenómenos tales como el sesgo endogrupal, la derogación de exogrupo, la influencia social, la polarización de grupo y la homogeneidad del grupo, como también podemos encontrar la clasificación de los grupos en donde se caracterizan los grupos formales y los grupos informales. Teniendo en cuenta la problemática elegida dentro de los grupos, de la clasificación de los grupos, el grupo formal sería el Estado que busca un bien común y el grupo informal serían los estudiantes o las personas que salen a las diferentes protestas. Todo esto también radica dentro de la influencia social, que se ha demostrado que las personas muchas veces están influenciadas por los propósitos que puedan llegar a tener dentro de la jerarquización de las organizaciones o las personas que salen inicialmente a las protestas. Esto también depende de la homogeneidad del grupo, que pues no tienen que ir en contravía de sus principios y de lo que se busca en general.